Buenos días, presidente del Gobierno de Aragón, director general de Trabajo, agentes sociales y toda la representación social y económica que tenemos en esta sala. Gracias también a los medios de comunicación por acompañaros. Hace solamente un año, poco más de un año, el 23 de octubre de 2023, teníamos un acto muy similar donde los agentes sociales y el Gobierno de Aragón firmaban una declaración institucional que sentaba las bases del acuerdo que hoy va a dar fruto. Este acuerdo era un fiel reflejo de la voluntad de todos los aragoneses que a lo largo de estos años, si bien ha sido una alternancia en los diferentes gobiernos, ha habido una seña de identidad que nos ha unido siempre a las instituciones, a los agentes sociales y que ha sido el espíritu pactista. El espíritu de llegar a un acuerdo para las relaciones entre empresas, la propia sociedad aragonesa y los trabajadores. A través de esa declaración institucional del 2023 hemos estado trabajando a lo largo de estos 13 meses, fundamentalmente desde la Dirección General de Trabajo, los grupos que se han generado también con los agentes sociales, porque el compromiso era no solamente llevar a cabo una declaración institucional, sino profundizar en todos y cada uno de los puntos que contenían ese acuerdo. Fruto de ese acuerdo, a través de las diferentes mesas, se ha llegado a este acuerdo socioeconómico, donde, si bien detallarán todos y cada uno de los intervinientes, sí que me gustaría hacer referencia, sobre todo para los medios de comunicación, que hay 5 ejes principales que van a marcar este acuerdo socioeconómico para la legislatura. Por un lado, el empleo y la formación, que viene formando parte de todas y cada una de las reuniones dentro de los diferentes órganos con los agentes sociales. Empleo y formación para adaptar los perfiles profesionales a las necesidades del presente y del futuro de Aragón. Por otro lado, la necesidad también de impulsar, de optimizar las relaciones laborales y la negociación colectiva, incluso apostar por poner en valor y dar una mayor calidad a estas relaciones laborales. Otro punto importante es la necesidad de seguir dinamizando la actividad empresarial aragonesa. Nos enfrentamos a grandes retos, hitos en un contexto muy favorable, lo estamos viendo en un año donde se está caracterizando por el anuncio de inversiones milmillonarias, por el anuncio de empresas que apuestan por Aragón, por todo nuestro potencial y donde, lógicamente, concurrirán a esos objetivos y a esos hitos empresas y su mayor capital, que es el capital humano, sus trabajadores. En cuarto lugar, apostar también a través de este acuerdo por la cohesión, la acción social y los servicios públicos, con una implicación de todos y cada uno de los departamentos y las consejerías de este Gobierno. Por eso se trata de un acuerdo que ponemos en valor y que irá escalando a las diferentes áreas de Gobierno. Y, en quinto lugar, un compromiso muy importante que es seguir trabajando por la simplificación, por la agilidad administrativa para poder afianzar todos y cada uno de los objetivos que nos hemos marcado. En definitiva, hay una línea común que mantenemos tanto Gobierno como agentes sociales, que es trabajar porque sean todos los aragoneses, en este ámbito en el que estamos, los trabajadores y las empresas, las que estén en el centro de la línea política del Gobierno y con ello contribuir también a ese desarrollo económico como garantía del bienestar social. Es un compromiso, es un reto que nos marcamos entre todos. Tengo que felicitar al trabajo que se ha realizado a lo largo de estos meses, pero el poder fructificar en este acuerdo socioeconómico para toda la legislatura es que lo más importante, que ha habido compromiso, que ha habido implicación y, sobre todo, que ha habido convencimiento que los aragoneses nos pedían que siguiéramos aplicando este espíritu pactista y que sigamos avanzando todos juntos. Muchísimas gracias. Pasamos a la izquierda, por favor. A la izquierda.
está. Lo recogemos, nos damos la mano y volvemos así. Muy bien. ¿Cogemos cada uno el suyo? Sí, es buena esta, delante de la mesa. ¿Quieres que nos pongamos? Volvemos al sitio, por favor. Vale, perfecto. Bueno, me toca empezar a mí las intervenciones de los agentes sociales. Quería empezar teniendo un recuerdo y solidaridad con las personas afectadas por la DANA, especialmente las personas fallecidas, sus familiares. Yo creo que es importante empezar y expresar también, yo creo que el agradecimiento y el orgullo de todas las personas de Aragón que han ido a ayudar allí. Y pongo en especial valor los servicios públicos, lo comentaba ahora la vicepresidenta. Nuestros servicios públicos se acaban visualizando clarísimamente en situaciones dramáticas como esta. Y que haya cientos de aragoneses y aragonesas allí con los afectados de la DANA, creo que es un orgullo y es un orgullo para los que estamos en la mesa de diálogo social y los agentes sociales. Mirad, hace más o menos un año, el 23 de octubre del año pasado, firmamos lo que fue la declaración de diálogo social. Fue una declaración que yo recuerdo decir en ese momento que era una declaración de continuidad y de normalidad, y que yo destaqué especialmente esa normalidad y esa continuidad, que a veces no acabamos poniendo en valor, y yo quiero recordar esas palabras y quiero poner en valor otra vez. Somos la única comunidad autónoma que hemos mantenido siempre el diálogo social. Siempre, en todo momento. Desde el año 89 llevamos 12 acuerdos de diálogo social, que es continuidad de la declaración del año pasado, y yo creo que hay que ponerlo en valor, porque eso no ocurre en el resto del territorio, y por lo tanto, ya digo, yo creo que es un valor incalculable. Y yo creo que hemos conseguido esto, primero, porque los agentes sociales, evidentemente, nos lo hemos creído, pero también porque los diferentes gobiernos y los partidos que han estado en esos gobiernos se lo han creído. Y, por tanto, esa continuidad tiene que ver con decisiones políticas y decisiones de las organizaciones. Y ya digo, yo creo que hay que poner en valor, porque a veces cuando vemos que Aragón tiene mejores datos que otras comunidades autónomas y no acabamos de ver cuáles pueden ser algunas de las razones de por qué hay gente que viene a invertir aquí o que mantiene sus inversiones aquí, pues a veces tiene que ver con este clima de consenso. Y además lo digo por una cuestión que creo que es el fondo del diálogo social. El diálogo social no es un objetivo en sí mismo, es una herramienta. El consenso a través del diálogo social es una herramienta para mejorar y para avanzar en nuestra sociedad. Y yo creo que eso es lo que nos ha distinguido de otros lados, tener claro que todos representamos a una parte, que el gobierno representa a una parte, que los agentes sociales, cada uno en nuestro lado, los empresarios, los sindicatos, por otro lado, representamos a una parte, pero que ponemos esa propuesta, ponemos esas ideas para un todo, que es, ya digo, el avance social. Yo creo que es importante remarcarlo. Este acuerdo es continuidad de la declaración del año pasado. Como ya lo ha explicado la vicepresidenta, tiene 5 apartados, todos son muy importantes. Nosotros podríamos remarcar algunos, los empresarios remarcar otros. Yo creo que es importante, que es la suma un poco de las aportaciones de todos. Pero, fijaros, una de las principales consecuencias del uso de esta herramienta del diálogo social y del consenso, que es la visualización de ese diálogo social, es precisamente lo que os decía. Yo creo que Aragón es una tierra con una mayor cohesión social porque conseguimos entre todos que las diferentes visualizaciones que tenemos, las diferentes visiones que tenemos de cómo avanzar, se acaban sumando para hacerlo. Y ya digo, este acuerdo pone en valor esa declaración, la pone blanco sobre negro y nos permite pues, que durante esta legislatura podamos mantener ese ámbito de trabajo y ese ámbito de avance en el ámbito económico y laboral. Gracias.
Bien, buenos días a todas y a todos y gracias por venir a este acto. Bien, empiezo de la misma manera que Manolo, sumándome a la solidaridad y a todo lo que ha ocurrido con Valencia. No lo voy a repetir porque yo creo que ha quedado suficientemente claro con lo que ha explicado y con lo que ha dicho Manolo. Bien, yo creo que hoy es un día muy importante, para la UGT Aragón es un día muy importante, yo creo que para todos los agentes sociales y para el Gobierno es un día muy importante porque estamos certificando lo que hace un año nos comprometimos los agentes sociales y el Gobierno a qué íbamos a hacer. Hemos tardado un año, efectivamente, estas cosas no son fáciles, es un acuerdo el que hemos elaborado de amplio espectro, es un acuerdo que toca casi todas las capas de la economía aragonesa y también del tema social aragonés y, por lo tanto, es una cosa que hemos tenido que hacer despacio para llegar a esta conclusión. Es un acuerdo que, cuando ustedes lo lean y puedan ver que punto por punto, como digo, aplica a casi todas las capas de la sociedad económica y también social. Es un acuerdo que nos va a permitir seguir formando a los aragoneses y las aragonesas para que puedan optar a esos puestos de trabajo que se están creando en toda la comunidad. Habla de relaciones laborales, habla de negociación colectiva. Es un acuerdo también social, como decíamos, y sobre todo que pone en valor los servicios públicos que hoy estamos viendo más que nunca que son más necesarios cuando sobre todo ocurren este tipo de situaciones en nuestro país. Por lo tanto, la defensa que se hace en los servicios públicos yo creo que es importantísima. Habla de igualdad, habla de vivienda, habla de servicios sociales, habla de movilidad, habla de despoblación. Como digo, toca casi todas las cuestiones. Toca también lo que hoy estamos, tanto los agentes sociales como el Gobierno, defendiendo, y es la lucha contra la inestabilidad laboral. Se está haciendo un trabajo ingente en ese aspecto. Lo ponemos más en valor, si cabe, en este acuerdo. Hablamos de planes de igualdad y, sobre todo, también hablamos de la consolidación de servicios que tiene Aragón, como es el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje, que es muy importante para las empresas y para los trabajadores, y este acuerdo lo vuelve a poner en valor. Hablamos de un plan que para mí también, porque ustedes me conocen y saben que soy un apasionado de la industria, es un plan que hablamos de industria. Hablamos de qué tenemos que hacer para que Aragón siga siendo una potencia industrial como ya lo es y, por lo tanto, hablamos de esa cosa, hablamos de modernizar la Administración. En definitiva, hablamos de muchas cosas y ahora lo que toca es, ya está aquí el acuerdo, ya lo hemos firmado, ahora toca desarrollar ese acuerdo. Y ese acuerdo tenemos el compromiso todos, los agentes sociales del Gobierno, de que vamos a desarrollar este acuerdo, porque es un acuerdo para los aragoneses y para las aragonesas. En definitiva, para todos los que estamos aquí, yo creo que va a redundar en que sigan viniendo esas inversiones, en que sigan viniendo gente a invertir aquí a Aragón y nos va a permitir que nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras puedan tener un futuro. Y destaco también, y por último, que es un acuerdo de legislatura. Es un acuerdo que por primera vez se consigue que no estemos cada año viniendo aquí a firmar este acuerdo, sino que ya lo firmamos para toda la legislatura y yo creo que eso nos va a permitir centrarnos mucho más en desarrollar con más tiempo todos los puntos que aquí recoge este acuerdo. Por lo tanto, he empezado así, creo que es un gran día para la economía aragonesa, para la sociedad aragonesa y sobre todo para todas las cuestiones que nos atañen a los trabajadores y las trabajadoras de Aragón. Muchas gracias. Muy buenos días y no me voy a repetir porque desde luego hago mías también las palabras de Manolo y de José Juan y las primeras, como no podían ser de otra manera, pues para todos los damnificados, todas las víctimas y los familiares de los fallecidos de Valencia. Pero tenemos que pensar en futuro, tenemos que pensar en la reconstrucción de la Comunidad Autónoma de Valencia, de su tejido empresarial y que además de esta manera tan directa también nos repercute en Aragón. Esto ya sabéis que es un efecto dominó. También, como ha dicho José Juan, hoy es un día grande para quienes formamos el diálogo social. Por eso yo quería, y me he traído una pequeña chuleta para no salirme del guión y estar mis minutos adjudicados, hablar del artículo 7 de la Constitución. Ese artículo 7, que es quien nos confiere legitimidad constitucional a los agentes sociales. Estamos aquí porque la Constitución nos ha conferido esa legitimidad para defender los intereses de las empresas y de los trabajadores, para, sobre todo, trabajar por el desarrollo económico y la paz social en nuestro país. El diálogo social es un intangible muy poderoso que nos confiere
esa paz social y no siendo un activo físico, es una herramienta clave para cohesionar, dar estabilidad y alcanzar progreso social y económico. Un clima de paz social es fundamental para atraer inversiones. Los empresarios solo vamos a querer establecernos en territorios donde hay baja conflictividad, no digo nula conflictividad, digo baja conflictividad y un ecosistema favorable. Y por eso, aunque el diálogo social es un intangible, es un pilar fundamental para nuestra comunidad autónoma. Su valor radica precisamente en crear consenso, reducir desigualdades, prevenir conflictos y promover un entorno de cooperación y estabilidad. Fruto del diálogo social han salido a la luz el SAMA, el Servicio Aragonés de Mediación, el Consejo de Relaciones Laborales, el Foro de Prevención de Riesgos Laborales o el Foro de Prospección del Empleo. Llevamos 35 años, desde el año 89, dando un ejemplo de responsabilidad y sentimos que con nuestro esfuerzo podemos dar estabilidad y seguridad jurídica que son tan necesarias para las pequeñas y medianas empresas, para todo el tejido empresarial y para los trabajadores. Lo hacemos y lo facilitamos con la cooperación de la Administración, porque son muchos los desafíos a los que nos tenemos que enfrentar. Formación, vacantes, digitalización, crecimiento y consolidación del tejido empresarial. No siempre ha sido un camino fácil. Los técnicos, todos nuestros técnicos, han dedicado muchísimas horas a poner negro sobre blanco para lo que hoy hemos venido aquí a firmar. Pero, como digo, el interés del bien común y saber que somos depositarios de un mandato constitucional nos ha traído hasta aquí una vez más, para conseguir una comunidad autónoma con un tejido productivo más competitivo y que pueda afrontar todos los desafíos actuales y de futuro. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, yo también quiero sumarme a las condolencias y la solidaridad del pueblo valenciano. Creo que es una catástrofe terrorífica y creo que nadie sabe más que ellos lo que ha pasado, ¿no? O sea, o cómo lo están pasando. Pero bueno, tenemos que seguir hacia adelante y tenemos que pensar en futuro, como decía María Jesús. Yo poco más os puedo decir ya, porque es el último, poco me queda, ¿no? Pero bueno, yo os voy a decir por qué creo que es muy importante este acuerdo. Porque en principio le da continuidad a un acuerdo que se firmó en el año 89 y eso es muy importante, que durante todo este tiempo se hayan firmado acuerdos de este tipo entre las partes, pues creo que pone en valor que es importante. En segundo lugar, habréis oído muchas veces que Aragón es una tierra de pactos, pero esto no es por casualidad. Yo creo que es una tierra de pactos porque, primero, solemos cumplir lo que firmamos y por lo que nos comprometemos, que es muy importante cuando haces un pacto. Y segundo, porque creo que el compromiso aquí es el mismo, el de todos, el del Gobierno, los sindicatos y los empresarios, que es el compromiso por Aragón, que es lo importante. Lo importante no es lo individual, es lo general. Y creo que se ha demostrado fehacientemente que ese compromiso existe y es lo que da pie a que se sigan firmando paulatinamente pacto tras pacto. Y tercero, porque creo que es un activo y una fortaleza de Aragón y lo tenemos que poner en valor. Es un activo y una fortaleza para las inversiones. Tener en cuenta que este intangible del que hablaba María Jesús, las empresas lo valoran y las inversiones lo valoran. Entonces, creo que tenemos que seguir potenciándolo y que sea un pacto de legislatura, pues da más credibilidad porque las empresas siempre pensamos en el medio y en el largo plazo. De las partes que lo componen, las 5 partes que lo componen, no voy a deciros nada más. Yo creo que recoge prácticamente todo aquello en lo que podemos actuar. Y ahora viene lo importante, que es desarrollarlo y ponerlo en práctica. Muchas gracias a todos.
Muy bien, muchísimas gracias. En primer lugar, buenos días y no solamente gracias por asistir a los medios de comunicación, sino también por asistir no solamente a los tres hombres y una mujer líderes de los agentes sociales, sino también a todos los que les acompañan de sus organizaciones y querer venir a acompañarnos en esta mañana con nosotros. Yo la verdad es que vengo de dar una rueda de prensa sobre lo que es los efectos de la Dana y la catástrofe que estamos viviendo, y vengo de dar explicaciones puntuales, pero es verdad que me viene bien aprovechar para delante de quien representa una parte muy importante de la sociedad aragonesa, que son los agentes económicos de nuestra comunidad autónoma, recordar lo orgullosos que tenemos que sentirnos del trabajo que estamos haciendo en la comunidad autónoma de Valencia. La verdad es que los medios que nuestra comunidad autónoma ha puesto a disposición de todas las administraciones, del Ayuntamiento de Catarroja y de quien nos lo está pidiendo, también de la UME o de cualquier otra administración, son para que nos sintamos extraordinariamente orgullosos. Y que nos sintamos extraordinariamente orgullosos de todos, de los bomberos, de los policías locales, de las brigadas forestales, de los que están en el entorno de la administración y por lo tanto pertenecen a lo público, pero también de las empresas, porque una parte muy importante de la maquinaria que hoy hay en Catarroja tiene que ver con las empresas privadas que nos ha prestado esa maquinaria, no solamente los camiones o las palas excavadoras, sino también a los trabajadores que saben movilizar esas máquinas y, por supuesto, a la sociedad, a los voluntarios. Hay una parte fundamental de voluntarios, de gente que está bajando con sus tractores, sin que les hayamos llamado, sino que directamente se hayan ofrecido. Esta mañana, de hecho, en la rueda de prensa con el consejero de Hacienda, incidíamos en que cualquiera que quiera bajar a ayudar va a ser bien recibido, pero que antes, por favor, llame al 112, porque luego tenemos problemas para alojarlos, tenemos problemas para coordinar todo el trabajo, que yo creo que se está haciendo de forma excepcionalmente bien, pero como somos los aragoneses, ahora hablaré también de eso, queremos hacerlo mejor todavía y por lo tanto queremos que esa coordinación sea lo más eficiente posible. Pero me gustaría reiterar esa idea, es verdad, en no solamente trasladar la solidaridad de palabra, que es muy importante, y unirme a las palabras que todos hemos empezado nuestra intervención, sino decir que en el caso de Aragón la solidaridad no es de palabra, es con hechos. Yo creo que tenemos que sentirnos muy orgullosos del trabajo que todos estamos desarrollando en un drama, en una catástrofe que no tiene precedentes y que gracias a la colaboración entre lo público, nuestros bomberos, nuestros policías, nuestros forestales, nuestra protección civil, también de las empresas, de todas las empresas que colaboran con el Gobierno de Aragón en maquinaria, fundamentalmente con el Departamento de Fomento y que están siendo otra parte importantísima, y, con sinceridad, los voluntarios, la gente del campo que con sus tractores está bajando a ayudar y que ha hecho y que está haciendo una labor extraordinaria, una labor espectacular. Dentro de ese agradecimiento, hoy toca el agradecimiento fundamental a los agentes sociales, el agradecimiento a Comisiones Obreras, a UGT, a COE y a CEPIME, que me consta que han estado trabajando duro durante este año para que este acuerdo de legislatura se pueda firmar esta mañana. Por supuesto, me van a permitir los agentes sociales que yo también se lo agradezca a mi vicepresidenta, que me consta que trabaja con el mejor de los ánimos para que los agentes sociales se sientan a gusto en el Gobierno de Aragón, para que sepan que tienen la valoración que merece el Gobierno y que esa valoración nos hace ser conscientes del trabajo tan importante que realizan en el día a día. Yo quiero poner de importancia, poner en valor este acuerdo y ponerlo además en el momento en el que estamos. Porque es verdad que el momento que vive nuestra sociedad en general, no solamente en nuestro país, sino en lo que está ocurriendo en las sociedades modernas, con mayores grados de polarización, con mayores grados de crispación, creo que también tenemos que poner en valor
que en Aragón nos sintamos especialmente satisfechos, nos sintamos especialmente orgullosos de saber llegar a acuerdos. A mí me gusta mucho hablar, porque creo que es así, porque creo que es verdad, de la forma de ser que tenemos los aragoneses. Los aragoneses somos gente trabajadora, gente esforzada, gente solidaria, lo estamos demostrando ahora especialmente en la Comunidad Autónoma de Valencia, pero también, y es bueno que lo repitamos, somos gente de llegar a acuerdos, gente de darnos la mano, gente de fiar, gente de pactos, desde el compromiso de Caspe hasta el Standum est Chartae. Aquí valoramos lo que es llegar a un acuerdo y ese es un elemento muy diferencial de nuestra comunidad autónoma. Un elemento muy diferencial de nuestra comunidad autónoma que se une a otros muchos, que se unen a los recursos naturales, a las capacidades logísticas, energéticas. Pero es verdad que, aunque pocos puedan competir con nosotros desde el punto de vista de los recursos naturales, de esas capacidades energéticas, hay algo en lo que los aragoneses podemos ser ejemplo al resto de comunidades autónomas, y es el acuerdo social, es en los pactos en los que somos capaces de llegar entre los trabajadores y los sindicatos, en las organizaciones que representan a los trabajadores y a los sindicatos. Ese es un elemento no que pertenezca ni siquiera a los agentes sociales en solitario, por supuesto no al gobierno que en cada momento tiene la responsabilidad, sino que pertenece a la sociedad aragonesa. Y eso tiene extraordinarios beneficios para nuestra comunidad. Es verdad que son muchos años, los años en los que Aragón lleva aportando datos socioeconómicos por encima de la media de España, y eso tiene que ver no solamente con un factor, tiene que ver con muchos factores, pero uno de ellos, uno estratégico, es que quien sabe que viene a invertir a Aragón sabe que va a contar con un elemento añadido de prosperidad, que es la paz social, que es la estabilidad que tiene nuestra comunidad autónoma y que creo que hay pocas comunidades autónomas que puedan ponerla al nivel al que la estamos poniendo nosotros. Por eso, en un momento especialmente positivo, con un futuro especialmente esperanzador. Hace pocos días cerrábamos el debate del estado de la comunidad y yo explicaba que este año 2024 se va a conocer y lo recordaremos como el año de la prosperidad. Es verdad, es decir, los datos no van a dejar dudas. Hay años en la historia de nuestro país o en la historia de nuestra comunidad que rápidamente asociamos con un evento. En el 92 todos pensamos en las Olimpiadas, en el 2008 todos nos acordamos de lo que fue la Exposición Universal, pero este 2024 será el año de las inversiones. Yo estoy convencido de que dentro de muy poco tiempo vamos a poder, la gente de Stellantis con KTLM va a poder anunciar esa nueva gigafactoría. Quiero creer que se está haciendo bien el trabajo y que dentro de muy poco tiempo eso va a ser realidad y que, por lo tanto, a los 36.400 millones de euros en inversiones que llevamos anunciados en este año 2024, podremos anunciar una nueva inversión estratégica en otro sector crucial de la economía en nuestra comunidad, como es la automoción, para acercarnos a esos 40.000 o superar esos 40.000 millones de euros de inversión de los que llevamos algunos días hablando. Y poniendo en contexto 40.000 millones de euros de inversión, en muchas ocasiones he hecho la comparativa de lo que la inversión extranjera es en nuestra comunidad. En España la inversión extranjera aproximadamente en los últimos años, con datos de la Secretaría de Estado de Comercio, hablamos de 28.200 millones de euros. En el total de nuestro país, 28.200 millones de euros. En los últimos años, aproximadamente a Aragón venían 100 millones de euros de inversión extranjera cada año. 40.000 millones de euros de inversión extranjera significa que el año 2024 son 400 años de inversión extranjera en Aragón. Y, por lo tanto, poner en valor esta paz social que hoy estamos firmando significa ser capaces de seguir atrayendo inversiones, de seguir fortaleciendo la industria de nuestra comunidad, significa seguir fortaleciendo a las empresas, a los negocios, a quienes crean empleo, a quienes generan riqueza en Aragón, que gracias
al acuerdo que hoy hemos firmado y que yo quiero agradecer sinceramente. Estoy convencido de que vamos a poder seguir haciendo en los próximos años, no sé si en las cuantías de este 2024, creo que será difícil, pero estoy convencido de que seremos capaces de seguir haciendo que, de la mano de trabajadores y sindicatos, Aragón sea una tierra de riqueza, de prosperidad y de futuro. Muchísimas gracias. Preguntas para mí, no, que acabo de dar una rueda de prensa, ¿eh? O sea, quiero decir, me imagino que podrán hacer preguntas para... No, y para mí también, pero digo porque de no hacer ruedas de prensa a hacer 2 en un día va a ser excesivo, si no, no. No, pero vamos, encantado, encantado. Lo que queráis. Yo quería preguntar sobre todo a los agentes sociales, Claro. pero a usted, presidente, también una valoración de lo que puede suponer el cambio en Estados Unidos, sobre todo... Esa no me la han hecho antes y he dicho que no. Esa no me la han hecho antes y he dicho que habían perdido la oportunidad. He acabado la rueda de prensa antes y he dicho, no me han preguntado ustedes por las elecciones americanas, ¿no? Y habéis perdido la oportunidad de hacérmela. Sobre todo incidiendo en 2 sectores económicos que son clave ahora para Aragón, el del automóvil, cuando Trump ha dicho que va a imponer esa política de aranceles para proteger a sus marcas, y en el sector tecnológico, clave también ahora en Aragón, cuando las inversiones son mayoritariamente de capital americano. Quería pedirles una valoración a los agentes sociales y a usted. Gracias. Pues hay que hacer una valoración inteligente. Y yo creo que la valoración inteligente, como yo decía y antes planteaba, el sistema político en Estados Unidos es absolutamente distinto de lo que es el sistema político en este país. Es más, si se dan cuenta, las grandes empresas tecnológicas que están invirtiendo en nuestra comunidad autónoma abiertamente financian a algunos de los candidatos. Es decir, las 2 grandes empresas que están apostando por hacer inversiones extraordinariamente importantes financiaban al Partido Demócrata. Quiero recordar que tanto Microsoft como Amazon son principales financiadores del Partido Demócrata, que es quien no ha ganado las elecciones. Quien ha ganado las elecciones ha sido el Partido Republicano. Pero, como les decía ahora, es verdad que en un momento en el que hay miles de millones de euros que están viniendo con inversiones extranjeras, muchas de ellas con origen estadounidense, a nuestra comunidad autónoma, la valoración que podemos hacer en Aragón, después de lo que acabamos de contar hoy, de lo que es el respeto, de lo que es el pacto, de lo que es la palabra dada, la seguridad jurídica como valores fundamentales de una democracia, lo que nos tiene que hacer es que hagamos una valoración inteligente y que lo que expresemos sea nuestro respeto a la democracia más antigua de todo Norteamérica, a una de las mayores democracias que hay en el mundo, y a que las relaciones que queremos mantener fundamentalmente con las empresas norteamericanas, porque no vamos a engañarnos, nosotros directamente creo que no vamos a establecer relaciones con la presidencia de los Estados Unidos, sino que nuestras relaciones van a ser fundamentalmente con las empresas americanas, con estas y con otras que puedan venir, sean relaciones institucionales y de relaciones que sigan generando prosperidad y riqueza en nuestra comunidad. Pero vamos, yo encantado de que todo el mundo opine. Eva quiere que opinéis. Bueno, la verdad es que me van a permitir que no sea tan correcto como el presidente, ¿no?, en la oración. Yo lo primero que pediría es un poco de tiempo para salir del shock en el que al menos yo estoy. Y cuando estaba ayer haber levantado y visto la noticia, he visto que había ganado Trump, y yo creo que la reflexión que tenemos que hacer, no solo los agentes sociales, sino los demócratas en general, es cómo es posible que un país entero, o una parte muy importante de un país, vote una opción de gobierno que ha dicho que es amigo de las dictaduras, que es amigo y que va a hacer lo que va a hacer. En cuanto, sí que coincido con el presidente en que no sé si nosotros tenemos capacidad para influir en la administración americana, yo creo que no. Pero desde luego, si nosotros seguimos haciendo el trabajo como lo estamos haciendo ahora, y el capital, sabéis que no tiene bandera, yo creo que seguirán viniendo inversiones a Aragón si aquí en Aragón seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo hasta ahora. Por lo tanto, yo creo que esa es una primera valoración de lo que podemos decir.
Tampoco hay que forzar más, Eva. Claro. Yo, aprovechando que están aquí los agentes sociales y que todos han hablado de lo que ha pasado en Valencia, lo primero es la recuperación, pero también está el tejido empresarial. Tenemos relaciones en Aragón con Valencia, entonces me gustaría saber un poco a qué sectores o ahora mismo, pues bueno, cuáles podrían ser las actividades que se podrían ver más afectadas, no sé si logística, automoción, y también ver un poco las repercusiones que podría tener esa catástrofe también a nivel empresarial aquí. Gracias. Ven, María Jesús. Y las oportunidades, ¿eh? No vamos a dejar pasar las oportunidades. Puede que no sea el momento. Puede que no sea el momento. Porque hoy es el momento de la emergencia. Esto no es una cuestión menor. Hoy es el momento de la emergencia. Hoy es el momento de poner en funcionamiento lo antes posible el sistema productivo valenciano, de que la gente pueda recuperar su vida cotidiana, de que los servicios funcionen con normalidad en la Comunidad de Valencia, y somos conscientes de que eso va a tardar un tiempo después de una catástrofe de la magnitud que se ha vivido, ¿no? Pero las oportunidades que van a surgir, yo creo que en Aragón también tenemos que estar muy atentos. Oportunidades porque estoy convencido de que van a surgir posibilidades de establecer sinergias y de colaboración entre empresas aragonesas y empresas valencianas. Muchas de las capacidades productivas que hoy están mermadas en la Comunidad de Valencia, vamos a ser capaces de colaborar con esas empresas valencianas para seguir prestando y no romper la cadena de suministro desde Aragón. Hemos estado viendo cómo muchos de los almacenes y de la logística que tiene la Comunidad Valenciana va a tardar un tiempo en recuperarse, y estoy convencido de que las empresas aragonesas van a ofrecer también su trabajo, su solidaridad, para que el trabajo, para que los suministros que tienen que seguir llegando a la economía española, a la economía europea y, por supuesto, a la valenciana, se hagan de la mano de muchas empresas aragonesas. Y en ese plan de reconstrucción de la Comunidad Valenciana, el ser una comunidad vecina también nos va a abrir oportunidades. Oportunidades como apostar más que nunca por ese corredor cantábrico-mediterráneo, porque las infraestructuras que afectan a la Comunidad Valenciana y que afectan a la Comunidad Autónoma de Aragón se realicen y se pongan en marcha lo antes posible para mejorar la economía de la Comunidad Valenciana, que significará también mejorar la economía de la Comunidad Autónoma aragonesa. Por eso hoy es el día, y durante muchos días va a ser el día, de hablar de la emergencia, de hablar de recuperar la normalidad, pero vamos a estar también muy pendientes de las oportunidades que se abren a nuestras comunidades autónomas. Oportunidades en infraestructuras en las que se van a tener que invertir por parte del Gobierno de España, que sin ningún género de dudas, desde lo que significa haber vivido una tragedia como esta, les dará mayor voz a la que queremos que se una la voz de los aragoneses, para que las infraestructuras que tenemos pendientes, les ponía como ejemplo el corredor cantábrico-mediterráneo, se puedan realizar a un ritmo no tan desesperante como el que hemos llevado hasta ahora. Sí, estamos. Ay, perdona. No, yo totalmente de acuerdo, presidente. Vamos a aprovechar esta oportunidad, pero lógicamente, bueno, las noticias que nos llegan, y nos llegan a través de los agentes sociales de la Comunidad Autónoma Valenciana, es que incluso hasta las sedes de nuestros compañeros están destrozadas. O sea, que es que hay que empezar a ayudar en ese sentido, en el de la rehabilitación y pensando en la recuperación. Hay gente que todavía no ha podido llegar al polígono y ni tan siquiera sabe si va a poder poner en marcha de nuevo su empresa. Esto no es como la pandemia. En la pandemia se suspendió en algunos sectores la actividad y en otros se nos consideró esenciales. Aquí lo que ocurre es que hay empresas pequeñas, muy pequeñas, que ni tan siquiera pueden llegar a su nave, a su comercio, y que cuando han llegado no tenían ni tabiques
no tenían herramientas, se les había ido todo por la Rambla. Entonces, bueno, con la iniciativa del Gobierno de Aragón, los 4 agentes sociales, a través del diálogo social, ponemos en marcha una plataforma, la vamos a presentar mañana, porque queremos que esa ayuda sea una ayuda técnica, sea una ayuda económica que llegue precisamente a las pequeñas y medianas empresas, que sirva para recuperar el tejido empresarial que es tan importante. Hablaba el presidente de oportunidades, estamos de acuerdo, pero necesitamos que Valencia recupere su actividad. Si Valencia le va bien, le va a ir bien sin duda alguna a Aragón. Ahí estaremos con nuestras pequeñas y medianas empresas, con las grandes, ahí están los trabajadores, pero ahora en lo que nos estamos centrando es que llegue esa ayuda económica para que, como decía, esas micropymes, esas pymes, esas infraestructuras de polígonos que han desaparecido se puedan poner en tiempo récord en marcha. Como país necesitamos que esto se haga en un tiempo récord porque tenemos que seguir dando lo mejor de nosotros. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Os invitamos a un cafecito o qué? ¿No?